también quería decirles que lamento mucho, me acabo de enterar lo de Eduardo. Hemos discutido y hablado con los factores, PRP, nos hemos cruzado en muchísimos congresos y reuniones científicas y realmente era un apasionado por lo que hacía y realmente yo lo viví con esa intensidad, así que realmente estoy muy apenada. Él hubiese estado acá y hubiese discutido conmigo seguramente, porque era un tema que le encantaba y que siempre me preguntaba y que siempre discutíamos, así que bueno, realmente se va a notar su ausencia. Bueno, yo les quería contar de este tipo de medicamentos que están clasificados en el mundo. Como son un poco, no sé si me escuchan bien. Sí. Es más fácil, así no estoy tan en la punta. En el mundo ya este tipo de tratamientos empiezan a nombrar y a encuadrar en determinados tipos de medicamentos o tratamientos, ¿sí? Tanto en Europa como en la Argentina y en varios países de Latinoamérica, a todo lo que son los productos celulares se los encuadra en medicamentos de origen biológico. ¿Sí? ¿Qué son los medicamentos de origen biológico? Son aquellos medicamentos que contienen proteínas, azúcares complejos, ácidos nucleicos, entidades vivientes como células o tejidos o una combinación de todos ellos. En todas las normativas, cuando hablamos de un medicamento biológico, tenemos que saber que estamos encuadrando a toda esta variedad, ¿sí?, de productos terapéuticos médicos que se utilizan para el tratamiento, ¿sí?, de diferentes enfermedades. Dentro de los medicamentos biológicos también se subclasifican en diferentes tipos de medicamentos. Por ejemplo, tenemos los biotecnológicos, que son aquellos que se realizan con proteínas recombinantes o anticuerpos monoclonales, que hoy en día realmente tienen un uso y una aplicación masiva. Dentro de los biológicos también podemos encuadrar a los medicamentos de terapia avanzada, ¿sí?, que se engloban aquellos medicamentos para uso humano que contengan genes. Lo que sea terapia génica es un medicamento, está definido así como de terapia avanzada, las terapias celulares y los tejidos o ingeniería de tejidos. Todos estos son medicamentos de terapia avanzada. Si uno quiere ir a las diferentes normas de los diferentes países, lo van a poder encontrar bajo esta definición. Argentina adoptó las normas europeas, tenemos esta disposición de ADMAT del 2011, donde también encuadramos a los productos dentro de los biológicos y dentro de esta clase de medicamentos biológicos. Entonces, ¿qué es lo que busca en realidad los productos celulares o la ingeniería de tejidos? Busca en realidad reparar, restaurar o regenerar o reemplazar las funciones de los órganos o tejidos dañados, ¿sí? ¿Y por qué? O sea, ¿qué queremos convertirnos en esto? En el hombre de papa. Los que tengan hijos o nietos se darán cuenta que este muñequito lo que hace es reemplazar sus partes con partes que tiene de backup o de reservorio, ¿sí? A eso apunta la ingeniería de tejidos. Pero bueno, ¿por qué es tan importante? Lo que se ve en el mundo es que hay una gran deficiencia en lo que es la donación de órganos y tejidos. Pueden ver acá, esto verde son la cantidad de donantes que tenemos a lo largo de los años, la cantidad de trasplantes que ocurren a lo largo de estos años, y acá podemos ver los pacientes que están en la lista de espera. Fíjense que las pendientes de las curvas son muy diferentes. En los años van aumentando muy poco la cantidad de donación de órganos o de tejidos que se donan, mientras que la lista de espera de pacientes tiene una pendiente mucho más elevada. Eso significa que, o sea, las campañas, todo lo que hacen las entidades regulatorias, en este caso en Argentina el INCUCAI, para aumentar las tasas de donación de órganos y tejidos, no surte efecto porque realmente no tenemos una pendiente que se eleve a lo largo del tiempo, ¿sí? Parece ser que la sociedad dona hasta cierto tipo, hasta cierta cantidad, y después, por más que se gaste mucho dinero, muchas campañas en todo el mundo, no se logra vencer esa tasa, por lo cual hoy tenemos mucha deficiencia de esos órganos y tejidos. A su vez también, en los últimos años aparecieron nuevos tipos de trasplante. El último a aparecer, por ejemplo, es el trasplante de cara. Entonces, con la escasez de la donación de órganos y tejidos, más las nuevas aplicaciones de los tejidos y los órganos, la pendiente cada vez se va a hacer mucho más amplia y la falta de órganos y tejidos va a ser mucho más extensa. A su vez también tenemos personas con defectos de nacimiento que requieren esa regeneración del tejido o el órgano faltante, víctimas de accidentes, quemados, diabéticos, si hay algo que no funciona adecuadamente. Y también este tipo de productos se utilizan mucho para lo que es la cirugía estética, ¿sí?, o regenerativa. ¿Por qué es importante? Porque envejecemos y
aumenta la esperanza de vida, la farmacología tradicional no tiene respuesta para todas las enfermedades que también van surgiendo, y lo que pasa cuando envejecemos es que tenemos un desgaste de materiales. ¿Y cuál es la mejor manera de solucionar ese desgaste de materiales? Es tratándolo con materiales nuevamente. Y es ahí donde la ingeniería de tejidos tiene un rol fundamental. Aporta materiales y células para lograr esa regeneración. Bueno, ustedes me habrán escuchado alguna vez en algunas charlas que yo siempre presento a Robert Langer y a Joseph Vacanti como los padres de la ingeniería de tejidos, porque son los que en 1997 publicaron este trabajo, donde ellos, combinando un biomaterial con células del cartílago y colocando en este bioreactor, lograban sintetizar una oreja que histológicamente tenía las características de una oreja humana, ¿sí? Esto, a partir de ellos, es donde la ingeniería de tejidos empieza a tener un boom, pero fíjense que desde 1997 hasta la actualidad, recién este año, en el 2018, salió una publicación donde se hizo un ensayo clínico donde se reprodujo en realidad lo que Joseph Vacanti y Robert Langer habían hecho. En este caso, el ensayo clínico trató de niños. Ellos lo que hacían es tomar los moldes de las orejas de los chicos que tenían agenesias, o sea, micro orejas, tímpanos. Generaban un biomaterial, lo combinaban con células del cartílago del propio niño, y acá lo que ven es la evolución en el tiempo de ese biomaterial. Ellos lo que quieren demostrar es que a medida que transcurre el tiempo de cultivo, el tamaño de la oreja y su morfología no varía, si el biomaterial es tan estable que no se digiere, que no se degrada, por lo cual el injerto o el implante que le van a poner es biológico, contiene células vivas, pero no se va a ir achicando con el tiempo, ¿sí? Entonces lo que ellos hacen una expansión en la piel del lugar donde se va a realizar el implante. Una vez que tienen cultivada la oreja, realizan el implante de esa oreja, y lo que podemos ver son los resultados en el tiempo. Esto es el estado basal, fíjense las alteraciones que tienen. Estas son las orejas cultivadas, y acá podemos ver post-implante inmediato cómo quedan esas orejas implantadas, y después acá tenemos diferentes tiempos, y las fotos no están tomadas todos al mismo tiempo, cómo es el resultado estético y cómo es la oreja sana que los chiquitos tenían del otro lado. La verdad que impresionante, pero fíjense cuánto pasó desde la noticia o desde lo que hizo Joseph Vacanti y Robert Langer hasta que esto se volvió una realidad. Han pasado muchos años, la disciplina tuvo que chocarse con varias paredes, tanto regulatorias como a nivel ético y moral, hasta que realmente se empezaron a dar los resultados de lo que es posible que esta tecnología pueda lograr. Bueno, también hay mucho que se está haciendo en hueso, porque todo lo que son imágenes tridimensionales hoy nos ayudan a poder hacer piezas a medida óseas faltantes. Si uno le hace un escaneo tridimensional al paciente, hace un modelo tridimensional, eso se puede imprimir con las impresoras 3D y hacer los implantes a escala que requieren los pacientes. Y una vez que tenemos ya el biomaterial con las células, se le coloca a ese mismo paciente de manera subcutánea, igual que los ratoncitos que yo le mostré con la oreja humana, para que ese tejido madure. Y una vez que ese tejido madura, se hace el implante, en este caso es un paciente que perdió la mandíbula, de la pieza que le encaja justa para ese paciente. Entonces este tipo de medicamentos también cambia un poco el criterio de trabajo que tenemos nosotros. Acá el paciente llega con un problema, nosotros vamos a atender particularmente a ese paciente, nos llevamos el requerimiento que tiene el paciente al laboratorio y le devolvemos el tratamiento específico para ese paciente. ¿Sí? Es como que cambia un poco lo que es el tratamiento específico de cada uno de estos pacientes. Bueno, y ahora les quería contar un poco de los tipos de sustitutos de piel que se generan por ingeniería de tejidos. Tenemos sustitutos que son epidérmicos, que nada más tienen la epidermis, sustitutos que son solo dérmicos, y también tenemos sustitutos dermopidérmicos que contienen epidermis y dermis. ¿Cómo se logran generar estos sustitutos dermopidérmicos? Vamos a requerir herramientas y materiales para lograr generar la piel sintetizada en el laboratorio. Nos vamos a tener que valer de biomateriales, de células y señales que le van a indicar a las células en ese biomaterial cómo se tienen que comportar para poder generar ese neotejido. Dentro de los biomateriales tenemos dos grandes grupos, los biomateriales naturales, ¿sí? Y los biomateriales sintéticos. Los naturales son aquellos que nosotros tomamos de la naturaleza, por ejemplo la fibrina, que la podemos obtener de la sangre del paciente,
elastina, colágeno, ¿sí? Estos los vamos tomando de otras fuentes. Acá, por ejemplo, si uno observa, hace un corte histológico a la piel, se va a dar cuenta que el principal componente de la matriz extracelular de la piel es el colágeno tipo 1, ¿sí? Por lo cual, si nosotros queremos sintetizar piel, nos va a convenir utilizar como biomaterial colágeno tipo 1, que es el material en realidad que tiene mayor cantidad en esa dermis, en esa piel. Entonces, cuando como biólogos nos proponemos de dónde vamos a sacar el colágeno tipo 1, no podemos extraerle piel al paciente para sacar ese colágeno tipo 1. Entonces nos ponemos a ver en qué otros tipos de tejidos encontramos ese colágeno tipo 1. Y ahí encontramos que los tendones, por ejemplo, el 70% de la matriz extracelular está formada por colágeno tipo 1, por lo cual realmente es una fuente muy interesante el tendón de colágeno tipo 1. Pero ahora, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos los tendones? Sí, lo que se ha demostrado es que las moléculas que forman parte de la matriz extracelular son macromoléculas que están muy conservadas entre las especies. Eso significa que si yo tomo el colágeno tipo 1 de una especie y lo trasplanto a otra especie, no va a haber un rechazo, una reacción realmente inflamatoria importante, porque su secuencia de aminoácidos es casi idéntica entre todas las especies y a medida que fue evolucionando se conservó esa estructura. Entonces podemos darnos el lujo de buscar estos materiales naturales en otras especies de animales. Nosotros, por ejemplo, hace muchos años habíamos empezado a trabajar con colágeno tipo 1 y como fuente, para contarles un poco cómo es el procedimiento, habíamos en realidad trabajado con tendones de Aquiles bovino. Íbamos al matadero, este es un tejido que nos regalaban porque realmente o lo procesaban para hacer salchichas o alguna otra cosa, pero cuando los íbamos a buscar nos regalaban 15 o 20 de estas patas con los tendones de Aquiles. Nosotros lo que hacíamos era extraer el tendón de Aquiles. Muchos tendones de Aquiles los picábamos en una picadora industrial. El tendón realmente es muy difícil de picar. Y una vez que lo teníamos picado, congelábamos kilos, paquetes de tendón picado en el freezer para ir haciendo las extracciones de colágeno en diferentes momentos. La primero que hacíamos era una solubilización del colágeno tipo 1, que es soluble en ácido. Entonces empezábamos a extraerlo del resto de los materiales con una solubilización en ácido acético. Eso se repetía varias veces, pero a su vez lo purificábamos haciendo precipitar el colágeno con una solución saturada de cloruro de sodio, por ejemplo, y acá podemos ver cómo empezamos a ver las fibras de colágeno que empiezan a precipitar, que fueron extraídas de ese tendón. Ese colágeno lo ultracentrifugábamos para separarlos de cosas solubles en ácido que también pudieran estar molestando nuestra purificación, y después lo ultradialifiltrábamos por estas membranas, que son en realidad filtraciones a alta presión, con un tamaño de poro específico, filtran determinado tamaño y nosotros elegíamos la membrana por la cual podía pasar el colágeno tipo 1, y de esa manera de 1 kilo, para que se den una idea, de tendón de Aquiles procesado, obteníamos alrededor de 50, 60 mililitros nada más de colágeno tipo 1 bovino. Fíjense que son muchísimos pasos de purificación, mucho tiempo, esto por ahí llevaba toda la semana, para obtener ese volumen de colágeno tipo 1. Pero bueno, se puede hacer y muchos grupos eligen este tipo de estrategias, ¿sí? Son difíciles de obtener, pero bueno, uno siguiendo todos los procedimientos logra realmente tener un colágeno tipo 1 altamente purificado. Los materiales sintéticos, la ventaja que tienen es que son reacciones químicas. Uno arma un macropolímero solo por una reacción de agentes químicos, por lo cual es mucho más controlada, mucho más rápida y por lo general se puede esterilizar antes de su uso. Las proteínas, ustedes saben que si las esterilizamos, por ejemplo, por calor, toda su estructura tridimensional va a cambiar y en vez de colágeno tipo 1 tendríamos gelatina en este caso, ¿sí? Ya no nos serviría más. Pero la idea es que este tipo de biomateriales tiene esa ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Que son sintéticos y nunca estuvieron en contacto con las células ni con nuestro cuerpo, por lo cual antes de poderlos utilizar de manera clínica tenemos que probar que las células se puedan adherir, que las células puedan migrar, que pueda haber angiogénesis dentro de ese material, que los vasos puedan invadir, que los productos de degradación o el mismo material no sea tóxico para el paciente, ¿sí? Porque por ahí el polímero que logré no es tóxico, pero cuando se va degradando en el cuerpo sí libera sustancias tóxicas que pueden perjudicar al paciente, mientras que los naturales se degradan en nuestro cuerpo, sabemos que las células estuvieron en contacto, que fomentan la angiogénesis, por lo cual uno va eligiendo la estrategia
en función de cuál es el desafío que va a utilizar en ese momento. Dentro de las células tenemos fuentes, por ejemplo, las autólogas, trabajar con las células del mismo paciente, trabajar con células de otro paciente, y hay grupos que trabajan también con células de otros animales, de otra especie, ¿sí? De otra especie de animal. ¿Cuáles son las desventajas? En realidad, si uno trabaja con células autólogas, son inmunocompatibles, ¿sí? Que es una gran ventaja, y a su vez no hay una transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Pero la desventaja que tienen es que a veces la disponibilidad de esas células en el cuerpo del paciente no es muy amplia. Hay tejidos, por ejemplo, únicos. Si yo quiero trabajar con cuerpo cavernoso, para clítoris o para pene, no tengo una fuente importantísima en el cuerpo del mismo paciente. Si el paciente perdió todo ese tejido, no lo voy a poder tomar de otro tejido, ¿sí? Por lo cual ahí vamos a tener que ir a una terapia homóloga casi seguro. Mientras que los grupos que trabajan con fuente homóloga tienen mayor disponibilidad y pueden testear las células para enfermedades infectocontagiosas y pueden inmunosuprimir al paciente, ¿sí? Para que pueda alojar esas células y lograr el tratamiento efectivo. Bueno, también podemos clasificar a las células adultas o embrionarias. Hay grupos que trabajan con ambos tipos de células, y dentro de las adultas tenemos a las somáticas, que son las células que cumplen una función definida en nuestro cuerpo, y a las células madre, que todos conocen. En realidad son células indiferenciadas que, dependiendo qué señales nosotros le demos, por ahí pueden diferenciarse a funciones diferentes a las del tejido donde uno las obtuvo. Y esto también es fundamental, como yo les contaba, una parte crítica de nuestro proceso de elaboración de la piel son las señales. Como nosotros le estamos dando a ese neotejido un montón de señales. Las señales físicas, por ejemplo, la concentración de gases, las señales químicas, el pH, la osmolaridad, las señales biológicas, le ponemos factores de crecimiento que le digan a los queratinocitos, por ejemplo, ahora tienen que cornificar o tienen que estratificar. Vamos conversando día a día con esos tejidos para ir guiándolos en su desarrollo. Pero últimamente, algo que se volvió totalmente crítico es lo que es la mecanotransducción, las señales mecánicas. ¿Qué es lo que se demostró? Si nosotros estamos haciendo cartílago en el laboratorio, es una pieza estática, como las cultivamos en 2 dimensiones. Ponemos el biomaterial, como se hacía la oreja, con las células cartilaginosas, y lo ponemos en la plaquita. Si a eso no le damos un estímulo mecánico, que están acostumbradas las células a tener en nuestros cartílagos, la matriz extracelular que se forma no es la misma que la matriz extracelular que tienen nuestros tejidos. O sea, se sabe que para realmente tener tejido hialino nativo en los sustitutos que uno está armando, requiere también la señal mecánica para decirle a la célula que tiene que soportar el peso, ¿sí? Tiene que soportar el rozamiento, y de esa manera liberar diferentes moléculas a la matriz extracelular para realmente tener tejido hialino. Eso se llama mecanotransducción y es realmente fundamental para lo que es la ingeniería de tejidos. Y ahora les voy a contar nuestro desarrollo. Nuestro producto se llama ARTSkin y es esta laminita que ustedes ven acá, ¿sí? Es un dispositivo dermoepidérmico, tiene dermis y tiene epidermis. Está formado, en realidad, yo les conté todo lo que hacíamos para procesar el colágeno tipo 1. Cuando fuimos a la entidad regulatoria a poder iniciar nuestro ensayo de investigación con el colágeno tipo 1, la entidad regulatoria realmente nos pedía un montón de cosas que eran muy complicadas de cumplir para un proceso de purificación de un biomaterial. Entonces, en simultáneo, mientras que buscábamos la aprobación, empezamos a investigar otro biomaterial, y en este caso se nos ocurrió utilizar la fibrina autóloga del mismo paciente. Si no teníamos un animal involucrado, le íbamos a obtener del mismo paciente, le íbamos a combinar con las células, y de esa manera nos parecía que era un producto mucho más fácil para registrar a nivel regulatorio. A veces uno también va cambiando las estrategias en función de las diferentes barreras que tiene que ir atravesando. Entonces, nuestro producto finalmente lo desarrollamos con fibrina autóloga. Entonces, está compuesto por una capa epidérmica, que son queratinocitos del paciente, autólogos, una capa dérmica, que tiene fibroblastos autólogos del paciente, con plasma pobre en plaquetas, que es de donde nosotros obtenemos la fibrina. Tenemos 2 presentaciones. Esto es un gel de agarosa nutritivo, lo que ven todo alrededor, que le da una estabilidad a nuestro producto de 10 días desde que se empaca. Y tenemos discos pequeños de 41 milímetros de diámetro y discos más grandes de 75 milímetros de diámetro. En función del tamaño de la úlcera del paciente, elegimos si hacemos estrategia de dispositivos grandes o pequeños. ¿Cuál es el mecanismo de acción? Bueno, se postula, por ejemplo, que como esto es dispositivo
dispositivo dermoepidérmico con estrato córneo, ¿sí? Tenemos los queratinocitos cornificados, podría funcionar como un reemplazo de tejido faltante, ¿sí? Símil injerto de piel. También como una cubierta oclusiva por ese estrato córneo que tiene, pero lo más importante de los dispositivos dermoepidérmicos en realidad que son un bioreactor y un montón de sustancias, de factores proangiogénicos, estimulan a su vez la proliferación y migración de los fibroblastos y los queratinocitos del borde de la herida, estimulan la síntesis de matriz extracelular. El rol más importante que tienen los dispositivos dermoepidérmicos es la generación de este shock, en realidad de moléculas que están liberando y que conversan con el lecho ulceral y pueden sensar en realidad qué es lo que está ocurriendo. Es un sistema inteligente y responder a esa situación puntual que tiene cada paciente. Entonces, esto sería una úlcera que nosotros antes de poner el dispositivo dermoepidérmico la debridamos y se limpia bien, y una vez que está limpia se le coloca el dispositivo dermoepidérmico, y este rol es fundamental, el de que las células que están dentro del dispositivo pueden conversar con su contexto y pueden entonces estimular en realidad el cierre de la herida a través de la reversión de esa cronicidad que tenían las úlceras en ese momento. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros ART-Skin? Le tomamos la muestra al paciente con un punch dermoepidérmico. La muestra para llegar al laboratorio tiene 10 días de tiempo para que las células no pierdan viabilidad. O sea, la tomamos en Catamarca y la podemos mandar en micro a Buenos Aires porque tenemos 10 días de viabilidad. Una vez que llegan al laboratorio, lo que nosotros hacemos es enviar un medio nutritivo que permite esa estabilidad de las células durante todo ese tiempo. Si es un medio nutritivo especial. En el laboratorio lo que hacemos es separamos la dermis y la epidermis. De la dermis obtenemos los fibroblastos y de la epidermis obtenemos los queratinocitos. En simultáneo le tomamos sangre al paciente, la centrifugamos, nos quedamos con el plasma autólogo y el plasma autólogo lo combinamos con los fibroblastos. Sobre esta neodermis colocamos los queratinocitos y con los estímulos adecuados vamos a tener en ese disco dermis, epidermis y estrato córneo. Bueno, estos son como nosotros tomamos la biopsia, es un punch más o menos de 3 a 6 milímetros de diámetro. Ese disquito que se toma se coloca en estos medios nutritivos y así llega al laboratorio. A su vez también en este ensayo clínico sacamos pelos, sobre todo de la nuca, axila, porque los pelos en realidad tienen células madres en su bulbo piloso epidérmicas y queríamos ver si eran una buena fuente de queratinocitos, solamente el bulbo piloso. Entonces obtenemos pelos del paciente, 10 pelos, y también tomamos la sangre que se coloca en estos tubitos con CFDA, que es un anticoagulante, ¿sí? Que después va a ser centrifugada en el laboratorio. Acá tenemos la muestra de piel, la estamos digiriendo con dispasa, que lo que hace es separar la epidermis de la dermis. Acá podemos ver cómo se separa la epidermis de la dermis. Y después por un lado procesamos la dermis para aislar los fibroblastos del paciente que vamos a cultivar, y por el otro lado los queratinocitos que también vamos a cultivar del paciente. Esto es como nosotros vemos a los fibroblastos en cultivo y cómo vemos los queratinocitos a medida que los vamos expandiendo. Una vez que tenemos el número suficiente de células, que va a depender del tamaño de la lesión que tenga el paciente, si esto es algo a medida, nosotros sabemos cuál es el tamaño de la úlcera del paciente y hacemos los cálculos y establecemos toda nuestra logística para tratar esa lesión. Tomamos el plasma pobre en plaquetas, le colocamos cloruro de calcio, trombina, porque lo que queremos hacer es que ese plasma coagule, y los fibroblastos. Con todo esto lo que logramos generar es una gelatina que para nosotros es esa neodermis. Fíjense que por ahora tenemos fibroblastos y fibrina, ninguna otra macromolécula ni nada más, ¿sí? Solamente eso, que por ahora no se parece mucho a la piel. Sobre esa neodermis colocamos los queratinocitos y con el tiempo en cultivo tenemos la dermis, los queratinocitos y el estrato córneo. Una vez que logramos generar nuestro sustituto dermoepidérmico, le hacemos controles de esterilidad, que yo soy bióloga y esto es industria farmacéutica y son controles estándar, ¿sí? Cuando me decían hacer controles de esterilidad, yo les digo, yo no hago controles de esterilidad porque libero un producto vivo, las células están vivas y para que algo sea estéril no tiene que haber vida, la esterilidad es un concepto absoluto, ¿sí? Pero me tuve que adaptar porque las normas toman al control de esterilidad como ausencia de hongos y de bacterias, y así que nosotros buscamos con este control de esterilidad no que nuestro dispositivo no tenga vida,
sino que no tenga ni hongos ni bacterias. Por PCR buscamos bacterias más específicas que son difíciles de encontrar con los medios estándar, y a su vez buscamos endotoxinas con el DAL test, que en realidad es la sangre de estos cangrejos, que tiene cobre, por eso se ve azul, y si hay endotoxinas dentro de nuestro producto, lo que va a pasar es que va a coagular esa sangre, y de esa manera podemos cuantificar los niveles de endotoxina que tienen los productos. Esto es muy usado en industria farmacéutica. Cuando lean libre de endotoxinas es porque se le hizo un DAL test, ¿sí? Es lo más común. Después hacemos controles de tumorogenicidad. ¿Qué pasa? Se sabe que cuando uno saca las células del cuerpo y las empieza a cultivarlas, se les da un montón de factores que son proliferativos. Las células pasan por un estado lag de retraso, que no crecen en cultivo, pero una vez que se logran adaptar a las condiciones, empiezan a crecer de manera exponencial. Llegado al pasaje 50, que es un pasaje muy alto, tuvimos que hacer muchos repiques para llegar a ese pasaje, hay un fenómeno donde las células, los telómeros se empiezan a cortar y las células empiezan en crisis, ¿sí? Cuando los telómeros se acortan, el fenómeno que se desencadena posteriormente es la apoptosis celular, ¿sí? La muerte celular programada. Pero hay algunas células que en todo ese transcurso y esa proliferación del cultivo logran escapar ese acortamiento telomérico y se transforman, ¿sí?, en células inmortales capaces de continuar proliferando in vitro, ¿sí? Desarrollan mecanismos que las vuelven inmortales y eso las convierten en líneas celulares. No sé si alguna vez ha trabajado con líneas celulares que se compran a nivel comercial en ATCC o en diferentes laboratorios. Son cultivos primarios que se llevan a esa crisis y de todas las células que no tienen millones de millones, alguna escapa a los mecanismos de control y de apoptosis y se convierte en una línea celular. Obviamente que nosotros no queremos que nuestro producto tenga estas células que tienen un comportamiento tumoral, ¿sí? Nosotros queremos trabajar con un nivel de seguridad muy bajo, por lo cual siempre llegamos nada más a los pasajes, hasta pasaje 4, ¿sí? Estamos muy lejos de llevar a la célula a esa crisis. Pero de todas maneras, hacemos un test que se llama de soft agar antes de sembrar las células en nuestro dispositivo, que demuestra que nuestras células no tienen un comportamiento tumoral, mientras que las células que sí lo tienen logran proliferar. Estos son cúmulos de una línea celular que se llama T84, que es un cáncer de esófago, y vemos que proliferan, mientras que acá solo vemos células individuales que, como no tienen esa característica, ese fenotipo, no pueden proliferar. Después vemos organizaciones histológicas con hematoxilina y eosina. Fíjense acá lo interesante, vimentina. Nosotros habíamos puesto vimentina en nuestro dispositivo dermopidérmico, habíamos puesto fibroblastos, queratinocitos y fibrina. ¿Quiénes están secretando la vimentina? Y fíjense qué gran cantidad. ¿Por qué? Porque las células que nosotros ponemos, primero que están cultivadas en hipoxia, acá no hay vasos, ¿sí? Son células que realmente se adaptan a esa condición de hipoxia y empiezan a secretar los componentes naturales de la matriz extracelular. Para mí mucho más interesante es cómo forman la membrana basal. Nosotros pusimos queratinocitos y fibroblastos y después, cuando buscamos a lo largo del tiempo, encontramos que hay membrana basal, o sea, hubo comunicación entre esos fibroblastos y queratinocitos que logró que sintetizaran las moléculas normales de la membrana, ¿sí? Cuando no la había, pero con esa comunicación se logra en realidad esa síntesis. Después buscamos, pancitoqueratinas y marcadores específicos de células mitóticamente activas como el Ki67, marcadores de diferenciación y después proteínas de secreción, ¿sí? Para demostrar que realmente el dispositivo es muy activo, está secretando un montón de moléculas realmente con muchísima actividad. Bueno, ahora les quería contar lo que hicimos con la clínica Colón. Este es un ensayo clínico que todavía no está cerrado. Yo les voy a traer algunos resultados preliminares, pero como cualquier investigación clínica, por ahí al final del estudio lo que les dije no se cumple, ¿sí? Estos son resultados que abrimos ahora para saber cómo estábamos caminando en ese ensayo clínico, pero todavía nos falta terminar de incorporar pacientes y por ahí todos los pacientes que de ahora en más empiecen a incorporar nos va horrible y nuestro ensayo no es exitoso, ¿sí? Por lo cual lo que les voy a contar es nada más para mostrarles un poco qué es lo que estamos haciendo y por qué caminos estamos yendo, pero todavía no sabemos si el producto logró o no pasar la fase de investigación clínica que estamos realizando. Lo hacemos en Mar del Plata. Nos pareció interesante en realidad no concentrar toda la investigación en Buenos Aires
y lo que hicimos es buscar un centro alejado de Buenos Aires para probar la logística. Si nosotros queremos trabajar con toda la Argentina y queremos ver si es posible que nos manden muestras desde otros lugares, que lleguen al laboratorio, que las procesemos y que las devolvamos después al lugar donde está el paciente para que sea tratado, ¿sí? Entonces nos pareció mucho más interesante hacer nuestro ensayo clínico en un centro que no estuviese en Buenos Aires. Nuestro investigador principal es el doctor Rubén Beletaz. Bueno, entonces el protocolo lo llamamos IDEA, que es el implante de dispositivos dermopidérmicos para el tratamiento de úlceras resistentes, si son úlceras resistentes de etiología venosa. Es un ensayo piloto, ¿sí? Estamos poniendo a punto todo lo que es la logística, la elaboración, el procesamiento. Es en realidad un ensayo previo a después poder hacer un estudio comparativo más completo. Es un fase 1 y 2 para evaluar eficacia y seguridad, sin comparador, no tenemos grupo control. En este caso, nuestro grupo control para calcular el N estadístico es un control bibliográfico. Si tomamos un trabajo y utilizamos los mismos criterios de inclusión de ese trabajo para que fueran comparables después los resultados. Bueno, es un estudio prospectivo, vamos a tratar úlceras venosas crónicas, resistentes al tratamiento. Esto significa que tienen más de un año de permanecer abiertas luego de haber sido aplicadas el tratamiento compresivo estándar para las úlceras venosas, ¿sí? Es un año de falla en ese tratamiento. Cantidad de pacientes 25, lo seguimos hasta los 6 meses, que era lo que estaba en la literatura, y lo que hacemos es hibridamos, colocamos el dispositivo y terapia compresiva a los pacientes. Nuestro tratamiento de referencia hacia debridación y terapia compresiva, que es el bibliográfico. Este es el trabajo en el cual nos basamos y donde está nuestro grupo control, ¿sí? Fue publicado ya hace varios años. Nuestros objetivos es, en realidad, lograr una mayor proporción de úlceras cerradas con respecto a ese grupo control bibliográfico y a su vez registrar todos los eventos de seguridad, evaluar si tenemos mayor velocidad en la cicatrización, si mejoramos el estado general de los pacientes, su calidad de vida y disminuimos el dolor. Nuestro estudio consta de 27 visitas, ¿sí? En 6 meses tenemos que Beletaz tiene que ver al paciente 27 veces. La visita 1 es una visita de screening donde se tienen que cumplir todos los criterios de inclusión y después tenemos controles semanales y esos controles semanales a los 3 meses se van volviendo mensuales hasta que termina el estudio. Tenemos un formulario de registro de caso donde nos van a registrando toda la evolución del paciente y donde nosotros le pedimos cosas específicas que después queremos analizar en nuestro estudio. A los pacientes, para ser, por ejemplo, incluidos en el estudio, les hacemos esta evaluación nutricional porque sabemos que muchas úlceras a veces no cierran por el deficiente estado nutricional de los pacientes, por lo cual los pacientes resistentes que nosotros tomamos tienen que tener esta evaluación normal, nutrición normal, ¿sí? No podemos tomar pacientes que no tengan este estado de nutrición normal. Después vamos viendo en realidad cómo es la úlcera, qué grado de SEAP tiene, que tienen que ser incluidos los que tienen grado 6, y así vamos recolectando hasta nos tienen que dibujar en dónde está, en qué cara, en qué pierna, qué tamaño. Para evaluar el tamaño de la úlcera utilizamos el VisiTrack, ¿sí? Que es un método de transparencia que nos calcula el área de manera mucho más eficaz. Y a los pacientes, para poder ser incluidos finalmente en el estudio, tenemos que hacer una punción aspiración para demostrar que la úlcera no está infectada. Una vez que cumplimos todos esos requerimientos, es un paciente para que pueda ser biopsiado. Y después relevamos siempre en todas las visitas eventos adversos. Acá podemos ver que en este caso estamos entregando los dispositivos de 41 milímetros para tratar esta úlcera. Fíjense que llega en este envase que está cerrado herméticamente y una vez que nosotros lo envasamos, tiene 10 días para ser implantado en el paciente. Acá vemos cómo están colocando el dispositivo dermopidérmico. Le están poniendo una Steri Strip para adherirlo. Y lo más importante del implante del dispositivo dermopidérmico es poner sobre el dispositivo una gasa no adherente. Porque si ponemos una gasa absorbente normal, es como que atrapa todo el agua, el dispositivo se deshidrata, las células también y perdemos nosotros el implante. Entonces, un paso crítico es estas gasas no adherentes, luego sobre esto se le hace el vendaje compresivo habitual. Acá pueden ver el VisiTrack, esta es una lámina que tiene 2 hojas, entonces uno apoya una hoja estéril sobre el paciente, dibuja sobre la hoja que está en la otra cara y después la separa
y la hoja que dibujó se coloca en este aparatito que es el VisiTrack. Uno con un lápiz óptico empieza a delinear de nuevo el contorno y acá nos dan las áreas y las dimensiones que tiene la úlcera de manera electrónica. Acá podemos ver otro paciente que se está implantando y se le colocaron los strips. Este es un dispositivo grande. Este paciente nos pasó que mientras que nosotros hicimos el cultivo que tarda alrededor de mes y medio, la úlcera creció. Fíjense que nos quedamos cortos con el dispositivo dermotidérmico, pero bueno, igual como el paciente ya había esperado, se había biopsiado y ya le habíamos sacado sangre y todo, decidimos hacer el implante de todas maneras. Esta es una úlcera más pequeña, pero que tenía muchos años de evolución. Bueno, y acá brevemente un resultado, como lo vamos evaluando a nivel fotográfico y también por VisiTrack. Y acá para contarles un poco, nosotros incluimos hasta ahora 37 pacientes. Yo les conté que nuestro estudio era hasta 25. ¿Por qué 37? ¿Qué nos pasó? De esos 37 pacientes, 34, o sea 12, tuvieron un screening fallido. 18 fueron implantados y 18% no fueron implantados por problemas nuestros de cultivo. De los pacientes que fallaron en el screening, uno retiró el consentimiento. Una vez que ya lo habíamos incluido y que estábamos a punto de biopsiarlo, el paciente se arrepintió y se retiró del estudio. 6 pacientes tenían, una vez que hicimos la punción aspiración, la úlcera infectada, por lo cual los tuvimos que discontinuar, y 5 pacientes no cumplieron los criterios, los descartamos por algún otro criterio. En el caso del fracaso en cultivo, tuvimos 6 pacientes que los fibroblastos, que son las células más comunes para nosotros de multiplicar, no proliferaron. Si nosotros en el protocolo no permitimos la rebiopsia, por lo cual si en la primera biopsia el cultivo fracasa, no lo podemos volver a intentar. Nosotros sabemos que rebiopsiándolo y cambiando los factores del cultivo, por ahí podemos lograr que esas células crezcan de manera exitosa, pero no lo contemplamos cuando diseñamos el estudio, por lo cual a esos pacientes los tuvimos que discontinuar. Y en este caso, un paciente se nos contaminó el cultivo. Nosotros hacemos un montón de controles de proceso para evitar tener un producto contaminado. Uno de los controles de proceso no dio mal, por lo cual el paciente se tuvo que descontinuar. Fíjense cómo es la distribución de géneros. El 70% de nuestros pacientes son mujeres, el 30% masculinos. La edad es alrededor de 60 años, vale 41 a 70. Y fíjense el tamaño de las úlceras, de 1,3 a 39,5, con una media de 19,3. Estamos tratando realmente úlceras muy grandes, ¿sí? Con pacientes también bastante añosos. Hacemos un índice de masa corporal, también notamos que nuestra población en estudio tiene sobrepeso u obesidad, ¿sí? Igual nuestro N es chiquito, pero es para saber en dónde estamos parados después cuando evaluemos bien los resultados y hagamos asociaciones, ¿no?, de manera estadística con respecto a la población. Hubo pacientes que vinieron también con diferentes enfermedades de base, que también nosotros lo vamos registrando, úlceras primarias o recurrentes. La distribución entre las piernas es bastante equitativa y 21% de los pacientes tenían más de una úlcera, pero nosotros por protocolo podíamos elegir solo una úlcera a tratarse. El resto de las úlceras no se trataron. El tiempo de evolución de la úlcera en estudio, fíjense que todas tienen más de 12 meses, porque por eso son úlceras resistentes al tratamiento, pero más de la mitad tienen más de 24 meses de evolución. Y un tercio de nuestros pacientes tienen más de 36 meses de evolución de esa úlcera. Realmente son pacientes que tienen una úlcera resistente y la mediana, para que se den una idea, es de 30 meses. O sea, tenemos mucho peso de pacientes que tienen mucho tiempo de evolución en su úlcera. Acá tenemos la escala VAS, que los pacientes parten de diferentes valores, pero siempre vemos una tendencia en lo que es la disminución del dolor. Y acá tenemos la evolución del tamaño, ¿sí?, en el tiempo de las diferentes úlceras que fuimos tratando. Algunas no cerraron, como pueden evidenciar en estos cuadros, pero fíjense que partimos de úlceras muy grandes y nuestro objetivo de cierre era a los 6 meses. Creo que ahí nos equivocamos y ahora les voy a contar por qué. Cuando tomamos la cantidad de pacientes, tenemos un 60% de pacientes que cerraron completamente y un 40% que no cerraron. Cuando vamos a nuestro grupo control, que es con el que estamos comparando con este tipo de pacientes, vemos que la proporción de úlceras que no cierran en este tipo de grupos es del 19%, por lo cual estamos nosotros muy por encima de la cantidad de pacientes que cerrarían con el tratamiento estándar. De 60 al 19% es muy alta la tasa.
El 50% de nuestros pacientes cierran los 120 días, ¿sí? Post-tratamiento. Y también vemos que la calidad de vida mejora luego del tratamiento a los 6 meses con el CIVIC-Q6. Eventos adversos estuvimos relevando. Estos son los eventos adversos que figuran en la literatura para este tipo de productos. Nosotros solo tuvimos un paciente que tuvo una infección aparentemente no relacionada a la úlcera del estudio, pero fue el único paciente de todos los tratados donde pudimos relevar un evento adverso. Y ahora les quería contar por qué creo que nos confundimos un poco en el diseño. Esto es ARSKIN, que es nuestro producto. Esto es esa publicación en la cual nos basamos para diseñar nuestro ensayo clínico. Apligraf es nuestro producto comparador, es el dispositivo dermotidérmico que se comercializa en Europa y en Estados Unidos. Y este es el grupo control al cual se requiere. También se comparó con Apligraf en ese momento. Bueno, estos son los distintos genes. Fíjense que en la distribución de género nosotros no estamos muy parejos, pero esto tiene que ser una cuestión estadística, con la cantidad de pacientes se emparejaría con mayor pacientes. La media es muy similar en los 3 grupos. En lo que es años, fíjense que más o menos son 60, 55 años, pero fíjense qué pasa con el tamaño de la úlcera. Nosotros utilizamos los mismos criterios que se utilizó en ese trabajo de investigación clínica que lo hizo Falanga, pero ellos, no sé por qué, solo reclutaron pacientes con úlceras muy pequeñas, ¿sí? Nada que ver con el tamaño de las úlceras que nosotros estamos tratando. Y sí vemos que la distribución con el tiempo de duración de esas úlceras también es comparable, pero en lo que realmente le pifiamos fue con el tamaño. ¿Y qué significa eso? Cuando ellos reportaban el trabajo dijeron que estas úlceras en 6 meses cerraba cierta cantidad, pero con ese tamaño. Obviamente si la úlcera es más grande, el cierre se va a tener que prolongar y extender en el tiempo, ¿sí? Por lo cual nos quedamos cortos probablemente con los 6 meses de evolución que le pusimos a nuestro ensayo de investigación clínica. Y acá los que les quise graficar son cómo es el porcentaje de cierre en los diferentes grupos. Este de acá es el grupo control, este de acá es ARSKIN, nuestro producto, y este es Apligraf. Fíjense que Apligraf, al tener esas úlceras más pequeñas, cierran, ¿sí?, entre las 8 y 12 semanas, por lo cual cuando nosotros evaluamos el estudio dijimos 6 meses estamos súper bien, ¿sí? Nuestras úlceras, que son mucho más grandes, el porcentaje mayor de cierre que tienen son entre las 16 y las 24 semanas. Y de hecho lo que vemos con el seguimiento posterior a los 6 meses, que igual para nosotros si no cerrar los 6 meses es un fracaso, vemos que, espero que no termine, no, vemos que terminan de cerrar después de esos 6 meses. ¿Sí? Así que bueno, también les quería comentar un poco qué es lo que nos pasó en el diseño. Gracias. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por esta brillante exposición de un tema apasionante. En honor al tiempo vamos a continuar con la segunda presentación. El disertante es el doctor Carlos Rodríguez, cirujano plástico del Grupo Oroño, quien nos va a hablar de reconstrucción de miembros inferiores con colgajos de perforantes.
Es cirugía plástica y desde ya muchas gracias por la invitación. Ya el año pasado hemos concurrido a una charla de la sociedad donde tratamos temas desde el punto de vista quirúrgico, de cómo resolver problemas principalmente el miembro inferior. Se me ocurrió en esta oportunidad tratar un tema que es un poco la actualización que tenemos nosotros en el tema reconstrucción del miembro inferior, y a través de esto pensé claramente de que el principal avance en la modernización de las técnicas quirúrgicas que utilizamos para resolver problemas de esta índole es los famosos colgajos. El tema puntual es que en estos colgajos hay una diversidad enorme y hoy en día se trata de poder centralizarlos y poder optimizar con teorías bien claras de cómo hacerlo. Para eso, y ustedes ya desde hace mucho tiempo han estudiado y han indagado sobre una teoría que es la teoría del angiosoma. Si querés pasamos a la próxima. Esta teoría fue descrita por el doctor Ian Taylor, quien fue un cirujano australiano. Él tuvo un estudio muy interesante y muy importante en cadáveres, puntualmente, porque aparte de ser cirujano plástico era un gran anatomista, y lo que hacía era infiltrar los tejidos con indiosanina, con verde indiosanina, y después de eso fue entendiendo de que obviamente la anatomía se entendía por un concepto que era cuánto es el tejido tridimensional que era irrigado por un pedículo vascular, arteria y vena. De ahí en más, muchos estudios gracias a esta investigación se pudieron dar, y uno de esos estudios son los famosos estudios angiográficos, por lo cual nosotros podemos entender qué es lo que pasa o qué sector de nuestro miembro inferior se ve afectado. El doctor lo que hizo en este estudio no solamente es la infiltración de cadáveres con verde indiosanina, sino también hacer un seguimiento radiográfico de los cadáveres. El concepto es puramente anatómico, lo que permitió es describir también a su vez un montón de colgajos que nosotros podemos utilizar en la práctica diaria. La próxima. Este trabajo pudo despejar algunas inquietudes sobre lo que son los vasos perforantes, tanto directos como indirectos. El doctor lo que pudo entender que esto también estaba en relación a la irrigación del tejido a diferentes anastomosis que se daban, y esto lo denominó tal vez las anastomosis de vasos de choque. Es uno de los factores que nos va a determinar cuánto es el tejido que va a ser perfundido, no solamente por el pedículo, sino por las anastomosis que va a poder irrigar ese tejido. Próxima. Actualmente, y esto lo traje el año pasado, el doctor Jae-Jung Pyo-hong de Corea del Sur es un cirujano plástico que atiende en el Asan Medical Center de Corea del Sur una patología que es muy frecuente en los pacientes asiáticos, que son los pies diabéticos.
la situación que describe el doctor Yumpio es que si se pueden utilizar otras variantes o técnicas quirúrgicas para poder resolver defectos, sobre todo en el pie. Es ahí donde escribe este artículo, generando un concepto de poder utilizar microcirugía y supermicrocirugía para poder hacer anastomosis en vasos, porque en su estudio entiende, lo que entiende es que, en el gráfico lo van a ver, que tal vez como el doctor Ian Taylor lo que describía era un vaso fuente, Yumpio lo que entiende es que el vaso fuente en la diabetes es el que está afectado y los perforantes de menor calibre no están afectados como lo es el vaso fuente. Entonces, ¿por qué no hacer las anastomosis en los vasos perforantes en vez de en el vaso fuente? Es así como describe esta técnica, la emplea actualmente y es una de las maneras de poder darle una resolución de índole quirúrgica al pie diabético. Próximo. Bueno, para eso me pareció importante traerle algunos de los trabajos que estamos haciendo en la actualidad. Próxima. Nosotros entendemos, que tenemos dos alternativas para hacer estos trabajos, estos colgajos, perdón. Una alternativa que son con colgajos libres, es poder hacer, levantar un colgajo, está nutrido por su perforante, y poder hacer una anastomosis en el vaso receptor, obviamente sano. Y por la otra alternativa es hacer un vaso con un pedículo. Es por eso que hoy en día se están utilizando los colgajos de perforante. Actualmente, o en realidad cuando nosotros cuando hablamos de colgajos, pensamos en grandes movilizaciones de tejidos musculares, que de hecho se siguen haciendo, no digo que no se haga, pero actualmente lo que se trata es de cada vez ser más selectivo. Entonces lo que se denomina hoy en día un vaso, en realidad un colgajo pediculado, es un colgajo nutrido por un pedículo, ni más ni menos que eso. Próxima. Entonces diferenciamos dos tipos de colgajos, los colgajos libres y los colgajos perforantes. Sin ninguna duda, más de una vez hemos tenido este tipo de casos, donde tenemos compromiso vascular en pacientes de pie diabético, y lo que hablábamos de colgajos libres era tratar de hacer siguiente esto. Primera situación, y seguramente en algunos casos nosotros podemos tener varias alternativas para resolver. El problema a veces es cuando tenemos exposición tendinosa u ósea por el tipo de afección. Siempre al paciente hay que prepararlo, hay que cultivarlo, hay que tomar la anatomía patológica, el cultivo que hacemos es de 1 centímetro cúbico para hacer un cultivo cuantitativo de tejido. Eso es importante a la hora de que el infectólogo, o en realidad el bacteriólogo, pueda determinar cuánto es el tejido a tener como muestra representativa. Entonces es una de las situaciones que hacemos de rutina habitualmente. Si tomamos muestra de cultivo, hacemos una anatomía patológica para determinar la causa de la úlcera o del defecto de exposición, y después de eso obviamente planteamos nuestra estrategia quirúrgica. En algunos de los casos obviamente, y muchas veces vemos acompañado, no es que solamente hacemos una estrategia quirúrgica, sino que tratamos de buscar nuestra caja de herramientas y utilizar cada una de las herramientas que tenemos. Considero claro de que cuanto uno más herramientas tenga y más disponibilidad de insumos también tenga, obviamente mejores resultados va a poder conseguir en los pacientes. Entonces lo que hacemos es utilización de sistemas de presiones negativas, coberturas transitorias, coberturas permanentes si es que conseguimos,
Y cuando hablamos de coberturas permanentes es ahí donde nosotros a veces utilizamos, y esto digo no siempre, porque no es que se sobreindica esto, pero en el caso donde hay exposición de tegumentos profundos, sí utilizamos colgajos libres. En algunos casos hacemos injertos de piel, etc. Siguiente. Sin ninguna duda, el tratamiento y el trabajo debería y tiene que ser interdisciplinario. Sin la posibilidad de poder encontrar una reperfusión de vasos, es imposible e inviable darle una cobertura a ese pie. Entonces, sin ninguna duda, el trabajo que comienza justamente con la consulta inicial, el paciente con el pie diabético o el pie necrosado, va acompañado de su estudio angiográfico, con eventuales colocación de stent, y también determinamos en base a esa situación si tenemos vasos receptores o no tenemos vasos receptores para poder darle cobertura con colgajos. Siguiente. Siguiente. Bueno, a este paciente lo que se le hizo es, siguiente, un colgajo, se llama un skip flap, que es un colgajo de la región inguinal, puntualmente se eleva a través de vasos perforantes. El colgajo es muy delgado, es uno de los colgajos más delgados que podemos obtener. No tiene grandes dimensiones, pero sí teniendo en cuenta la dimensión que tiene el defecto, poder compararlo y de esa manera elegir cuál es nuestro colgajo a realizar. Este colgajo es un colgajo obviamente irrigado por el pedico simuflejo ilíaco, y nos permite tener un vaso de 1 milímetro o tal vez menos para poder hacer la anastomosis tanto arteriales como venosas. Siguiente. Como verán, no hay una situación de compromiso de tejidos profundos, lo único que se saca es piel y grasa, puntualmente. Es como si fuese un injerto de piel, pero obviamente vehiculizado y teniendo la seguridad de la realización de la anastomosis. Siguiente. Siguiente. Los otros colgajos que utilizamos, que cada vez realizamos con mayor frecuencia por la rapidez también y la sencillez de los mismos, son los colgajos propeller. Los colgajos propeller con hélice son colgajos muy nobles. Justamente el esquema o el mapa angiosómico que nos permitió el Dr. Taylor es poder hacer una previa evaluación de los mismos, y en situaciones de heridas con exposición siempre hablamos lo mismo, exposición ósea, tendinosa, está poder realizar este tipo de colgajos que nos permitan una cobertura de los defectos. Lo que nos permite esto es obviamente poder realizar un acto quirúrgico, darle una resolución inmediata y obviamente darle el confort de recuperación rápida a los pacientes. Siempre seleccionamos obviamente los pacientes, no son pacientes, a todos los pacientes le indicamos colgajo, porque no es así, solamente que tenemos una previa selección de los pacientes muy estricto. A cada paciente que le vamos a hacer un colgajo le hacemos una angiotomografía para ver la perfusión y en realidad cómo está su árbol vascular para la zona dadora, y según esa planificación obviamente realizamos nuestro colgajo si es que es necesario. Siguiente. ¿Se podrá? Se llaman colgajos propeller o en hélice. A todos se le hace un Doppler, se estima un colgajo y un excedente del mismo. Los colgajos tienen un Doppler. El Doppler lo que me permite es
justamente ver el vaso perforante. Me dice que se escucha un poco. Una vez que tenemos el Doppler positivo, estamos más convencidos de que ese vaso perforante está ahí abajo. Se hace la disección específicamente de lo que es piel y grasa. Estos vasos perforantes de gemelos son extremadamente nobles y